Bienvenidos un día más al curso de testing. Continuamos con nuestra serie dedicada a los dobles de prueba. En los dos vídeos anteriores construimos ejemplos de dobles de manera manual sin utilizar ningún framework externo. Para ilustrarlo, desarrollamos las clases producto caro y temperatura menor de 0. Hoy queremos contaros que existen otros modos de crear dobles de prueba manualmente sin necesidad de generar siempre una nueva clase. Una de estas formas es mediante el patrón de testing conocido como self-shunt, donde la propia clase de prueba es quien actúa como el doble de prueba, es decir, la clase de prueba es la que implementa la interfaz necesaria y define en su interior los métodos requeridos por dicha interfaz. Así pues, vamos a aplicar este patrón refactorizando el método de test de la sesión anterior que comprueba el mensaje devuelto cuando la temperatura es menor a 0. Diremos que la clase enviar alertas meteorológicas test implementa la interfaz meteorología API Interface. Copiamos el método getTemperatura de la clase temperatura menor de 0 y la pegamos dentro de la clase de test. Desde la preparatoria eliminamos la instancia que teníamos de temperatura menor de 0 y simplemente lo que pasaremos en el constructor de enviar alertas meteorológicas será $this. Ejecutamos de nuevo el código y el test funciona igual que antes. Si el doble solo se va a usar en una única clase de test, esta opción es evidentemente más rápida y práctica. De todos modos, si trabajáis con PHP 7 o alguna versión superior, en el próximo vídeo os explicaremos una alternativa que, al igual que el patrón self-shunt, evita la creación de clases adicionales para los dobles, pero mantiene la clase de prueba más limpia. No os lo perdáis y hasta entonces, un fuerte abrazo.